8:01 de la mañana, en el rumbo de la mañana, tenemos el privilegio de conversar con el doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo del Gobierno de la República Dominicana. Y qué honor, don Antoliano, contar con usted esta mañana. Bienvenido, sí, un aplauso. Bienvenido al rumbo de la mañana. Bienvenido, gracias, muchas gracias. Un hombre decente, de valores familiares, sin escándalos y que es un ejemplo en el ejercicio profesional. Eso es así. Y en su condición de funcionario. Eso es así. Público. Una vida privada y pública pulcra. Uno se avergüenza con los insultos y también con los halagos. Sí. Don Antoliano, me gustaría iniciar esta conversación de forma abierta. Una pregunta en donde usted pueda decirnos, en estos 5 años ya que tiene al frente de la consultoría jurídica, cuáles han sido los principales retos, sus principales satisfacciones y, si existen también, cuáles decepciones se ha llevado de este ejercicio público en este gobierno del presidente Abinader. Muy bien, muchas gracias. He dicho y repito que el principal reto de una persona que ocupe esta función es lograr que el gobierno, el Poder Ejecutivo sobre todo, se mantenga dentro del marco de la legalidad y dentro del marco de los cánones constitucionales. Ese es el reto de un consultor, es decir, que puede equivocarse, y claro que puede equivocarse y nos hemos equivocado, pero que debe siempre trabajar y velar para que no se le escape nada, ¿no? Para que todas las propuestas que hagan los funcionarios del gobierno y las decisiones del presidente estén enmarcadas dentro de la legalidad. Ahora, si me pregunta las decepciones, diría 2. Primero, la lentitud, perdóneme, senador, la lentitud con que muchas iniciativas transitan en los órganos legislativos. Acuérdate que ya yo no soy senador. Sí, no, yo sé. Puedo criticar la institución. Le puede dar funda, le puede dar. Pero yo ni siquiera le endilgo la responsabilidad a las cámaras legislativas, sino probablemente es el mismo sistema y el cúmulo de trabajo y la cosa. De manera que yo recuerdo cuando se estaba proponiendo la reforma constitucional, que se hablaba de reducir la Cámara de Diputados. Una de las razones que alegaba el presidente era que era muy... Y el mismo presidente de la Cámara de Diputados decía que era muy abundante el número, las comisiones muy largas. Bueno, José, que está aquí, fue senador, sabrá que hay muchas veces eso entorpece. Ahora, las decepciones. Usted me hizo 3 preguntas. La decepción. Estamos en tiempos de una comunicación muy particular. Por ejemplo, antes de que existieran los medios de comunicación digital rápido, instantáneos, si una persona decía que José del Castillo le endilga un epíteto denigrante. No, claro que sí. Pero el director, el jefe de redacción de ese periódico, el director, le dice, espérate, eso está confirmado. No, claro. No lo publique. Pero ahora cada gente tiene un... O llámalo y corrobora la información. Pero cada persona tiene un medio de comunicación, que es su propia red, y pone a circular cosas. Entonces, una excepción pero que hay que, digamos, tenemos que acostumbrarnos a vivir en esta nueva época, es que cuando se lanza una iniciativa legislativa o una medida gubernamental, surgen las críticas que deben surgir y es sano que surjan. Pero dentro de esas críticas hay 2 niveles. Las conscientes, ¿verdad? Y las que no tienen nada que ver con el contenido del tema. Y entonces uno de lejos dice, pero eso no es lo que dice el decreto, eso no es lo que dice el proyecto de ley. Pero eso se dice, se repite, y gente incluso que uno advierte como personas inteligentes, van repitiendo eso por la vida como si fuera una verdad. De manera que creo haber satisfecho la pregunta. 2 preguntas. Primero,
Sobre ese aspecto último que usted planteaba, hubo un proyecto que generó mucha controversia, el proyecto de medios digitales, y el presidente dijo en la rueda de prensa que hace con la prensa en la semana, que él no le puso ni una coma a ese proyecto, pero ese proyecto emanó de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y se sometió al Congreso. Y quisiera saber cómo se dan esos procesos internos dentro de la consultoría para estudiar esos proyectos de ley, cómo se logró ese consenso y cómo se dio ese. Y en segundo lugar, quisiera conocer su valoración sobre la reunión de los expresidentes que se realizó en el Ministerio de las Fuerzas Armadas y qué implicaciones pudiera tener esto en materia jurídica para la República Dominicana. Sí, bueno, gracias. Mira, la primera pregunta es particular a cada proyecto. O sea, hay iniciativas que se cuecen, se trabajan dentro del gobierno, dentro de la consultoría, y hay otras que son propuestas, viene un borrador, se lo propone, el presidente considera que es interesante, y otras, como en este caso, que a sugerencia de la consultoría, nosotros entendimos que la ley de expresión y difusión de pensamiento había que trabajarla, que adecuarla. Es una ley del Consejo de Estado y que contradice algunas disposiciones del Tribunal Constitucional. No solo esas, sino otras más fueron propuestas. El presidente las acepta y decide que se cree una comisión. Es decir, por eso digo que cada caso se maneja de una manera. Él pudo haber dicho que la consultoría me presente una propuesta. Es lo que habitualmente ocurre. En este caso, él dijo, vamos a crear una comisión. Y se creó una comisión que ustedes conocen, de directores de medios, periodistas reconocidos y de abogados. Incluso casi nadie está en esa comisión accidentalmente. Por ejemplo, Hermógenes Acosta era el juez que trabajaba los temas de comunicación, de expresión de pensamiento en el Tribunal Constitucional. Y no es un hombre allegado al partido de gobierno. Pero eso no importaba. Lo que importaba es que es un técnico. Nanfi, todo el mundo sabe que ha vivido su vida dedicado a estos temas, que es abogado, constitucionalista y periodista. Primero fue periodista y luego abogado. Pero él ha trabajado mucho estos temas. Hay una joven que se llama Gabriela Beltré, cuyo padre, por cierto, es dirigente del Partido Fuerza del Pueblo, que estudió, sí, así es, y que estudió esto, y yo dije que venga Gabriela, que estudió en Francia, su especialidad fue en ese tema. Y así fuimos buscando una profesora de la Pucamaima que nos recomendaron que era. Y lo demás, Erich Raful, que es abogado y sí es un amigo del gobierno, y muy amigo mío además. Entonces, y es un especialista en el tema. Y los demás son Percio Maldonado, Miguel Franjul, Uchi Lora, gente que trabaja, el presidente del Colegio de Periodistas. Entonces, ¿cómo ocurrió este proceso? Ellos presentaron una propuesta y la consultoría la revisa y la ajusta a lo que considera que, como yo decía ahorita, los marcos constitucionales. Cuando el presidente dice eso, bueno, él lo que quiere decir, es una metáfora para decirlo de alguna manera, él lo que quiere decir, eso no fue trabajado por el gobierno. Es más, el presidente siempre abogó frente a la consultoría con que nos manejáramos con el trabajo de la comisión. Se le hizo algunos ajustes, pero para el presidente ese es el trabajo de la comisión y es fundamentalmente el trabajo de la comisión. Lo que la consultoría aportó en este caso fueron, digamos, algunos arreglos de carácter técnico, ¿verdad? Y después, y lo sabe José y los que han sido legisladores, el Congreso tiene unos técnicos en redacción de leyes. Sí, exacto. Ahí tenemos a Carrasco y a Werner Félix, que son eternos y que saben. No, es que son eternos porque son muy buenos. No, son los que saben de eso. Es decir, pasan gobierno y ellos siempre están en el Congreso. Lo que nosotros enviamos, ellos a veces dicen, bueno, si esto casi no hay que hacerle nada, pero
hay que hacerle ajuste de técnica legislativa. Eso con respecto a ese proyecto. Los demás a veces son propuestas que vienen de una iniciativa de alguna organización social o un legislador que quiere que se introduzca a través de la iniciativa del presidente y envía un proyecto y la consultoría lo revisa y cuando el presidente lo ve y lo aprueba, entonces se envía. Más o menos esa es la... Quedó lo de la valoración de la reunión de los expresidentes. Bueno, miren, yo decía en un medio como este, antes de que eso ocurriera, poco antes, le decía a una persona con quien hablaba así como ustedes, estábamos haciendo una comparación de la situación política de la República Dominicana con respecto a los países del área. Y la República Dominicana sale muy bien parada con respecto, digamos, a lo que ocurre en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en El Salvador, etc. Y yo decía, bueno, parece como si hubiese un acuerdo secreto entre el liderazgo dominicano para mantener la estabilidad política, la relativa estabilidad política que hay en la República Dominicana. Es como si fuese un pacto callado, implícito, porque nosotros los dominicanos tenemos que aceptar, y esto no es un logro del gobierno de Luis Abinader. Luis Abinader llegó y el país estaba en cuanto a la estabilidad política como está. Pero aquí vienen gobiernos, se suceden, y la cosa sigue más o menos. El que pierde lo acepta, nadie se revela. De manera que ahora cuando yo veo la foto de los expresidentes con el presidente Abinader, bueno, digo, yo me dije a mí mismo, ya este pacto no es tan secreto, ya es público, ¿verdad? A mí me parece que es auspicioso y que es un gran paso. El presidente Abinader ha demostrado que le gusta el consenso, y en ocasiones esto funciona. Y digo esto porque lo hizo cuando anunció la reforma constitucional, hizo un llamado al liderazgo político. En la primera propuesta, el liderazgo político no estuvo de acuerdo, no hubo consenso y la retiró, no la presentó. Teniendo la mayoría legislativa, en otros casos como la reforma tributaria, la retiró también. De manera que entiendo que el problema haitiano ha llegado a un extremo tal, la inestabilidad ya, digo, el problema de Haití, la crisis que hay en Haití, que es una crisis de mi punto de vista muy particular, ha llegado a un extremo tal que, y sabemos que las consecuencias de la inestabilidad ya afectan aquí. Que ya esto no es un problema de un presidente ni de un gobierno, esto es un problema del país. Y en asuntos como ese me parece que todo el liderazgo nacional debe estar unido. Y termino con ese tema agregando lo siguiente. Cuando yo digo que la crisis de Haití es una crisis muy particular, muy de Haití, como casi todas las cosas de Haití, son únicas. En la región, en Latinoamérica, hemos vivido insurrecciones políticas constantes. En Colombia, en Venezuela, sabemos lo de Cuba, en El Salvador hubo una guerra, pero estas eran generalmente unas guerras y unas insurrecciones de carácter ideológico. Quizá este sea el único país que yo conozca en la zona donde hay agrupamientos armados cuyos propósitos sean delincuenciales. Es decir, porque Barbecue no es el Che Guevara, ¿verdad? No es así. Es decir, cómo esta gente se organizan. Está muy lejos del Che. Y se arman para chantajear, para secuestrar gente, de manera que es una situación muy especial, porque si fuera un problema político, es un problema político de Haití y habría que dejárselo a Haití. Pero bien. A los amigos que nos escuchan por radio o que recién se ponen en sintonía con nosotros, les recordamos
que estamos conversando con el doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Continuamos, Aníbal. Doctor, quiero hacerle dos preguntas desde la óptica institucional y del Estado de Derecho. La primera tiene que ver con la mora constitucional que desde mi punto de vista se ha producido a partir de la reforma constitucional del año 2010, que consagró derechos de segunda, tercera y cuarta generación, para los cuales muchos de ellos todavía no tienen una ley orgánica, por lo cual su aplicación ha devenido en nula. ¿Qué tan cerca estamos nosotros de lograr que esa mora constitucional pueda ser saldada? Y desde otro punto de vista, usted dio unas declaraciones hace un tiempo ya, alertando sobre una realidad de la aplicación del derecho, refiriéndose a sentencias del Tribunal Constitucional. Usted las llamó de difícil cumplimiento. Yo diría que en algunos casos, por no decir prácticamente de imposible cumplimiento, cuando el derecho choca de frente con la realidad y con la práctica. Me gustaría su enfoque sobre estos temas. Muy bien, Aníbal, gracias. Primero, sobre la primera pregunta, yo anuncié y adelanté, y se va a anunciar en estos días, que se está formando un equipo de juristas voluntarios y honoríficos, para que los amigos que me estén oyendo sepan si se animan o no, que van a colaborar con estos trabajos. Tenemos digamos que una nómina de aproximadamente 15 abogados, a los cuales vamos a repartir temas para recibir propuestas, a ver si no cumplimos con la mora, a pesar de que la reforma constitucional del 24 dice que en este periodo deberá resolverse, pero eso es una aspiración. Eso es una aspiración. Y sobre todo, como yo decía ahorita, que cada vez que se lanza una propuesta, porque esta propuesta de la Ley de Expresión y Difusión de Pensamiento tiene también raigambre constitucional, pero cada vez que se lanza una propuesta, en vez de abrirse un debate académico y técnico, lo que se abre es una discusión que en muchos casos no aporta. Pero bien, eso con respecto a la primera pregunta. Y con respecto al segundo tema, que fue cierto, yo dije eso, y esta es una de las cosas que los políticos y los funcionarios no se atreven a decir mucho, pero que es una verdad. Es decir, lo que quise decir es que hay decisiones del Tribunal Constitucional que son ya todas definitivas y por tanto hay obligatoriedad de cumplirlas, pero que algunas de ellas son más difíciles de ejecutar que otras. Cuando el Tribunal Constitucional anunció por voz de su presidente, el anterior presidente, que había un número determinado de sentencias por ejecutar, eso activó una alarma en el presidente y me llamó a mí y me dijo que le diera seguimiento. Yo busqué con la secretaría del tribunal, le pedí una relación, era un poquito menos de la que se habían dicho, que estaban pendientes de ser ejecutadas, y de esa lista le enviamos a todos los responsables un oficio requiriéndole su cumplimiento. Es muy fácil para el director de la policía o el consejo policial que un cabo que cancelaron de manera indebida, reintegrarlo. Ahora, cuando una persona en el gobierno de Balaguer le declararon de utilidad pública X cantidad de miles de tareas de tierra para hacer una presa y no le han pagado, y hay que pagar cientos de millones de pesos por eso y no están en el presupuesto, ni están tampoco, eso es de difícil cumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Organizarse para en un momento buscar ese dinero, ponerlo en el presupuesto y pagarle. Pero no. Hay una ley para eso. Sí, exacto. Hay un mecanismo. Establece un protocolo. Hay un mecanismo para insertarla en el presupuesto. Pero eso es cuando está el dinero, ¿verdad? Porque si no está, no está. Entonces, mi conclusión con respecto a eso es que hay que cumplirla, pero que eso no se cumple con un oficio del consultor. El otro ejemplo que yo puse es del de un oficial
de una institución armada que tenía azotado, como para decirlo en lenguaje popular, llamando a la consultoría y escribiendo que había que reponerlo. Y yo, ¿qué? Cuando nosotros enviamos la comunicación de la institución, nos envían una foto de esa persona posado con un paquete de cocaína al lado, que había sido destituido por tráfico de narcóticos, pero mal botado. Se había muerto, pero mal matado, como dijo él. Entonces, hay otro agente de policía que dio positivo al consumo de cocaína. No se siguió el debido proceso. Y por tanto, los tribunales ordenan su restitución por violación al procedimiento para su expulsión. Dígame, Aníbal, si usted no coincide conmigo en el sentido de que hay sentencias de esas que son de difícil cumplimiento. Totalmente. Ahora, yo tengo que concluir que las sentencias hay que cumplir. Aunque sean de difícil cumplimiento, si no cumplimos con la sentencia definitiva de los tribunales, se altera el Estado de Derecho. Señor consultor, hay dos iniciativas legales del Poder Ejecutivo que buscan reorganizar la administración pública en aspectos particulares. ¿A qué me refiero? En el año 2023 se sometió un proyecto de ley que creaba el Ministerio de Justicia de la República Dominicana. Recientemente se ha sometido al Congreso un proyecto de ley que fusiona el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Hacienda, creando un nuevo Ministerio de Economía y Hacienda. La reforma constitucional del 2024 allana el camino para, digamos, aprobar estos proyectos con mayor agilidad, porque se resolvió una, vamos a decir, duda de la naturaleza de los proyectos que creaban o que se referían a la administración pública, porque antes se entendía o había una parte de la comunidad jurídica que entendía que eran leyes orgánicas. Pero en la reforma del 24 se parecería que son leyes ordinarias, ¿verdad? Entonces, pero a pesar de esto, como que el Congreso no avanza, ni con la del 2023 del Ministerio de Justicia, ni con la del Ministerio de Economía y Hacienda. ¿Cuál es el estatus de todo esto? ¿Cómo anda el interés de la administración? ¿Y cuándo usted enfoca una aprobación de estos proyectos? Muy bien, muy interesante. El proyecto de ley que fusiona los dos ministerios es muy joven, Paz, es reciente. Incluso la semana pasada, la semana tras anterior, asistió una comisión de la consultoría y del Ministerio de Hacienda, incluso creo que fue el propio ministro o su director legal, y del Ministerio de Economía también, a la comisión del Congreso que tiene el proyecto, y se le hicieron algunos ajustes. De manera que veo que está caminando porque está en una comisión y ya la comisión va a rendir un informe. Ahora, con relación al proyecto del Ministerio de Justicia, ha ido lento, pero está caminando ya. Porque hace casi 2 años que el presidente, en un almuerzo de Finjos, anunció que instruía a la consultoría a preparar un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia. Ustedes saben que él incluso indicó ahí que quería que ese proyecto fuera consensuado con todos los sectores posibles, y nosotros reunimos a todas las escuelas de derecho en un encuentro que se hizo en la UAS. Asimismo reunimos innúmera cantidad de abogados que hicieron una ronda de opiniones. Esto se presentó en las organizaciones empresariales, incluyendo la ANGE, Finju, Participación Ciudadana, y tuvimos al final un producto. Y ese producto se había depositado en la Cámara de Diputados. Había un informe, terminó no solo la legislatura, terminó el periodo. Entonces, el senador, creo que fue el senador Félix Bautista, y el senador Castillo de Atomayor, lo tomaron,
le hicieron algunas adecuaciones y lo depositaron como nuevo en el Senado. Y ahora, con la reforma a la Constitución, hemos tenido la consultoría que ir a hacer adecuaciones porque hay algunas denominaciones que la Constitución, como ocurrió con el Procurador General Administrativo, que se llama abogado de la Administración y que va a estar adscrito al Ministerio de Justicia, y se está conociendo en el Senado. Es más, yo tengo la expectativa de que esta semana eso pueda ser presentado al Pleno. Es un placer poder conversar con usted. Gracias. Como consultor jurídico. Sí, claro. ¿Para qué sirve un consultor? Don Antoliano, un gusto tenerlo aquí. Yo quiero referirme a la reforma jurídicamente más trascendental que ha hecho este gobierno, que fue la reforma a la Constitución. Una de las grandes demandas del pueblo dominicano de décadas ha sido el fin de la impunidad. Y ha sido una de las banderas que han enarbolado este gobierno, la construcción de un sistema de justicia, una procuraduría independiente y de un sistema de justicia independiente. Uno de los elementos claves de construir ese sistema de justicia independiente es la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, que nombra a los jueces de las altas cortes. Y que desde que en 2010, en la reforma constitucional que promovió Leonel Fernández, se modificó y se introdujo como miembro de ese consejo al procurador, pues le garantizaba al gobierno de turno control de ese consejo y por lo tanto control de los jueces de las altas cortes. Y eso se tradujo en más de una década de casos de alta corrupción que terminaban fallando en favor de los acusados y básicamente no hemos tenido condenas importantes en esa materia. La reforma constitucional vendió, si se quiere, la idea de modificar ese consejo para volver a tener un consejo de la magistratura más balanceado, eliminando al procurador como miembro del consejo, que lo nombra el presidente. Sin embargo, en lugar de simplemente eliminar al procurador y volver a la composición original de ese consejo, que eran 7 miembros, donde el gobierno de turno no tenía mayoría, sacó al procurador, pero introdujo al presidente del Tribunal Constitucional, con lo cual el consejo se mantiene de 8 miembros y el partido de gobierno, el presidente, sigue teniendo el voto de desempate, por lo cual sigue teniendo, si se quiere en la práctica, control de ese Consejo Nacional de la Magistratura, lo que implica un control en el nombramiento de los jueces de las altas cortes. Mi pregunta es, para quienes ven ahí que al final lo que se hizo fue, si se quiere, un maquillaje que sigue dándole y manteniendo el control al gobierno sobre la justicia, ¿cuál sería su visión y su respuesta en ese sentido? Muy bien. Primero, yo no sé si usted sabe que la propuesta del Poder Ejecutivo a la Asamblea implicaba excluir al procurador y no incluir a más nadie. ¿Usted lo recuerda? Era lo que se pensó que se iba a hacer. Sí. Pero la Asamblea es soberana. Y la Asamblea decidió incluir al presidente del Tribunal Constitucional en lugar del procurador. Ahora, ya hecho esto, vamos a analizarlo. Vamos a ver con el presidente en el esquema anterior tenía, digamos que el voto suyo y el voto del procurador, y eventualmente pudiera tener, que no siempre ha sido así, el voto de los dos presidentes de las cámaras. Pudiera, que no necesariamente tiene que ser así, porque aquí hemos tenido casos en que el presidente de la Cámara de Diputados ha sido de un partido distinto. Lo fue Danilo Medina, lo fue Jorge Botello y alguno otro más, por negociaciones políticas, por la razón que sea. Pero vamos a suponer que el partido de gobierno, porque yo no estoy viendo este análisis en función de la circunstancia ahora, porque el Consejo va a existir y va a sobrevivir al presidente Abinader y a este Congreso, que va a terminar ahorita su función. Y la composición del Consejo va a seguir, ¿verdad? Entonces, supongamos que siempre el partido de gobierno tenga los 2 presidentes de las cámaras y el voto del presidente. Son 3, ¿verdad? Entonces, son 8. La modificación que se hizo al Consejo de la Magistratura implica que ahora hay 2 legisladores
que son de oposición, como en efecto ahora los hay. Un diputado y un senador que no son del partido de gobierno. 2 jueces que se presumen que no son, 3 jueces, ¿verdad? Los 2 de la Suprema. Bueno, en la Suprema 2, presidente del Tribunal Constitucional son 4. De manera que yo creo que la composición del Consejo de la Magistratura, aún incluyendo al presidente del Tribunal Constitucional, sigue siendo bastante equilibrada. Y mire una cosa, por más esfuerzo que se haga, mire que el presidente Abinader dijo, no, yo quiero sacar al procurador, que es un voto mío, y quiero quedarme sin el voto calificado. Al final ocurrió que se puso al presidente del Tribunal Constitucional. Pero por más esfuerzo que haga un gobernante, hay una parte que hay que dejarse a la honorabilidad de los miembros del Consejo. Usted puede buscarlo todo de oposición. Y cuando viene a ver, hay un presidente que los compra a todos. Es decir, los sonsaca a todos. De manera que hay una parte que tiene que ver con el esfuerzo que se ha hecho del equilibrio en la composición, pero hay otra parte que tiene que ver ya con la característica personal de cada uno de los miembros. Es como yo lo veo. Doctor, uno lo he escuchado detenidamente durante su intervención y a veces parecería que logramos ese estado ideal donde hay un equilibrio de poderes, ¿verdad? Y un poder contrapesa al otro. El legislativo contrapesa al ejecutivo y el jurisdiccional pues sirve, digamos, de árbitro, ¿no? A las diferencias que se dan entre los ciudadanos y entre los poderes. Pero lo cierto es que sabemos que vivimos en un país altamente politizado. Y desde hace algún tiempo el ciudadano que vota ha decidido otorgarle la mayoría de las cámaras al partido de gobierno. Ya las razones por qué eso ha ocurrido quizá no vienen al caso ahora. Pero lo que quiero decir con esto, y más en este periodo del presidente Abinader, es que hay un amplio control del partido de gobierno, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Entonces parecería que si hay una voluntad política manifiesta del Ejecutivo en un país altamente, con una cultura presidencialista muy arraigada, incluso una cultura autoritaria que viene de nuestra historia, parecería que si hay una voluntad en aprobar un proyecto, ese proyecto se aprueba. Y lo hemos visto, como hay proyectos que tienen 20 años en el Congreso, como el Código Penal, y otros, y proyectos que se aprueban en 15 días o 3 semanas, porque hay una voluntad expresa del Ejecutivo de que es necesaria la aprobación de esa iniciativa. Entonces yo me pregunto, ¿ha faltado voluntad política para apoyar en esta gestión, para aprobar proyectos fundamentales que son demandas sociales que se han mantenido en el tiempo, como el caso del Código Penal, que es un tema que hace tiempo viene reclamando a la sociedad dominicana, pero también hay otros proyectos trascendentales, por ejemplo, que es un proyecto de iniciativa de la consultoría jurídica, donde la consultoría jurídica ha hecho una gran labor, el que crea la jurisdicción contencioso administrativa, ¿no? Que es muy importante quizá el ciudadano no tiene la conciencia porque es un elemento un poco técnico, pero la importancia que tiene este proyecto para desconcentrar la gestión de este tribunal, que es el que permite que usted le pueda reclamar al Estado ante una acción, ya sea una acción administrativa que le perjudica, pues llevarle ese tribunal más cercano a la gente y permitirle a ese tribunal poder operar de manera eficiente, cosa que ahora no está haciendo, pues yo creo que es un gran avance. Entonces, ¿qué es lo que falta para que estos proyectos importantes y trascendentes, como solo he mencionado 2, pero hay muchos otros, puedan caminar de manera, digamos que con una mora relativamente razonable en el Congreso Nacional? Yo a veces pienso que lo que falta es voluntad política. Yo quisiera que usted me explicara esta situación. Bueno, tal vez sí. Tal vez sí, ¿verdad? Falta un poco de impulso de liderazgo político.
Y otras veces, como en el caso del ejemplo que José ha puesto y de otro que yo voy a mencionar ahora, es un poco también, además, en adición a lo que él dice, de entender la importancia. O sea, posiblemente hayan legisladores que le mencionan ese proyecto y no asimilan cuán importante es. Pero nosotros depositamos otro proyecto, que fue también una iniciativa de la consultoría y que tiene que ver con la mora constitucional, que es el proyecto de referendo aprobatorio. Y eso lo hicimos casi desde que llegamos a la consultoría y ahí está. Y vayamos por los pasillos. Y ese ha permitido varias veces. Varias veces. Porque Félix Bautista tiene un proyecto en ese sentido y cada vez que perime vuelve y lo somete. Félix Bautista es uno de los senadores más activos. Más productivo, Más productivo. definitivamente. Casi de todos los temas importantes tiene un proyecto. Pero él fue a verme cuando hablamos del referendo, él fue a verme y hablamos de eso y también del Ministerio de Justicia. Pero mire una cosa. Por ejemplo, yo soy partidario que el tema que impide que el Código Penal avance puede ser objeto de un referéndum, por ejemplo. Así es. Para depolitizar esa decisión. Es decir, los políticos no quieren resolver ese problema porque saben que la sociedad está dividida. Bueno, vamos a llevar esto a un referéndum y vamos a ver qué opina. Pero ya tú sabes lo que pasa aquí cuando hay unas elecciones y lo que va a venir ahí. Pero debo decir lo siguiente. Primero, ya que estamos en el tema del referendo, el referendo en el sistema constitucional nuestro solo es aprobatorio, ¿verdad? No hay revocatorio. No se puede revocar, por ejemplo, el mandato de alguien mediante referendo. Hasta la consulta popular. Sí, la consulta, pero... Es una opinión que se le pide a la gente sobre un tema. Exacto, pero yo quiero precisar, para que no dejemos esto, que el artículo 172 o 272 de la Constitución, 272, establece los temas que son objeto de referendo. Del aprobatorio. Del referendo aprobatorio. Hay dos referéndums en la Constitución, doctor. El aprobatorio, que es cuando la reforma se somete en determinados temas a la aprobación del ciudadano, y hay un referéndum o consulta popular, y está la iniciativa popular también, que esa está regulada mediante ley, pero la consulta popular donde se le pregunta a la gente sobre un tema y se conoce la opinión de la gente. Sí, solo que me he querido referir al proyecto de ley de referendo, que no contempla la consulta. Entonces, el referendo tiene que tratar solo los temas que establece la Constitución. Y a mí me parece, primero es como decía Aníbal, es una mora que es una de las leyes pendientes de ser aprobada por mandato de la Constitución del 2010 y está depositada, o sea, aprobado. Pero yo decía, y el que decía José, que es muy importante, que también fue una iniciativa nuestra, cuando yo digo una iniciativa, se entiende, ¿verdad? Fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, pero que fue una sugerencia de la consultoría, decir, el procedimiento establecido ante el Tribunal de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa tiene 70 años. Vamos a hacer una ley moderna, adecuada a la nueva Constitución y a los nuevos parámetros. Para eso nosotros convocamos a todos los administrativistas conocidos que ejercen esta materia aquí, primero para formar... También. Bueno, en cierto modo. Digo yo que se consultó gente especialista latinoamericano, profesores míos, como el doctor Víctor Mendible, por ejemplo. Así es. Y el profesor Mazó, español, que vive aquí. Claro, Marco Mazó. Marco Mazó. En estos días le decía... Mi profesor de Derecho Constitucional. Uno de los destacados... de la Universidad de Castilla-La Mancha. Administrativista, sí. Un buen constitucionalista. Sí. Y conoce mucho la República Dominicana. No consultamos a Olivo porque no estaba en el país. Pero digo, que no lo consultamos, que no formó parte de la comisión. Pero jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Superior Administrativo, y se armó un proyecto. Y ese proyecto está ahí.
pendiente de ser Creo que aprobado. se le introdujo ahora en enero de este año, doctor. Sí, De una nueva versión. el senador de la Altagracia pasado, Sedano, lo había reintroducido y luego nos pusimos de acuerdo para adoptar un único y creo que está depositado. Bueno, les recordamos ojalá. La voluntad ojalá. política para que Así se es. apruebe. Vamos llegando a la parte final de la conversación, pero recordamos a los amigos y amigas que están en sintonía en radio que estamos conversando con el doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Doctor, yo creo en el juicio de la historia. Yo creo en el juicio de la historia y como estudiosos de ciertos casos históricos siempre le pongo atención a esa parte moral del juicio de la historia pasados los años sobre sucesos del pasado. En tema de modificación constitucional, el juicio de la historia ha sido severo. En el caso de, por ejemplo, yo recordando las modificaciones que me ha tocado tratar en medios de comunicación, bueno, la del 2010, que fue bastante amplia, pero el presidente de turno, en ese caso el doctor Leonel Fernández, quedó habilitado a raíz de esa modificación constitucional. La del 2014 y también, pero en este caso, nada más fueron dos personas. en este ¿por qué caso lo mencionaba una? enfoco. Pero que lo No, no. motoriza, lo Y motoriza. fíjate quién es que lo claro. está diciendo, y creo que hasta viniendo de quien lo dice se entiende pero que no hay un interés, no hay un interés ulterior, no hay un interés ulterior política, José, a que que se vea estamos- el hecho, José, Esto es periodismo. a que se vea el hecho, José, de que el presidente que tenía el poder de motivar la modificación obtuvo algún beneficio. Vamos a decirlo de esa manera. En el caso del presidente Hipólito en el 2002 fue igual. El caso del presidente Medina en el 2014 fue inclusive un asunto más directo. La única lógica de la modificación en el 15, gracias, fue beneficiar al presidente de turno. Efectivamente. En el caso del presidente Abinader, el asunto cambia. En el sentido siguiente, el presidente Abinader en esta modificación constitucional no se abrogó poderes ni ventajas adicionales. Todo lo contrario, se retiró prerrogativas que ampliaban sus facultades constitucionales. En ese sentido, doctor, a mí me gustaría usted, que es un tratadista, constitucionalista, autor de libros sobre temas constitucionales, me interesa mucho su opinión en torno a cómo valora usted ante la historia esta modificación. Y le agrego una pregunta que se la he hecho ya a legisladores vigentes, y es la pregunta siguiente. En caso de que el presidente Abinader, como ha sucedido en el pasado, cuando van pasando los años y llega más cerca el término de su mandato y su poder, en caso de que cambiara de opinión y de repente le interesara continuar en el cargo y promoviese una nueva constitución, ¿usted estaría de acuerdo con un paso como ese? No solo que no estaría de acuerdo, sino que eso es casi imposible. O sea, jurídicamente. Porque el presidente Abinader, para continuar con el mismo ritmo de pensamiento, de análisis, el presidente, como conversábamos con Irina, Con Virginia. el presidente se quitó la facultad de nombrar al procurador y a los procuradores adjuntos en esa reforma. Le puso, como se dice en el lenguaje político aquí, un candado al candado que ya existía a la reforma constitucional. Entonces, Y a la reelección también. el artículo 124 y votar exactamente. En el mal. Pero miren, el artículo 124 prohibía la reelección. Lo que el presidente dijo es, yo quiero que ese artículo 124 no se pueda modificar. Vamos a ponerlo como una cláusula pétrea. Bien, lo pusimos. Y él dijo, y estoy hablando en sentido literal, a la persona que tomaba la nota para la reforma. Además, yo quiero que pongamos una cláusula transitoria que diga que Luis Abinader no puede volver a ser candidato. O sea, textualmente lo que dice el presidente elegido en las elecciones del 2020. Pero además de eso, después que habíamos terminado, que a mí, confieso aquí ahora, ya esto es historia, no soy muy partidario de esas cláusulas personales en la Constitución, pero eso es un problema académico nada más. Ahora, después él dijo, yo quiero que agreguemos un artículo
que terminó siendo creo que el 256, que dice que en caso de que se lograra la reforma, el presidente que la impulse no podrá beneficiarse de ella. Supongamos que sí, que él diga, bueno, tenemos mayoría, vamos a convocar la asamblea, vamos a darle para atrás todo esto. Y vamos a darle para atrás todo esto. Pero ¿y el 256? ¿Qué hacemos con ello? Lo que modifica de manera extraordinaria, pero la asamblea no pero se modifica. No estableció un transitorio para no someter la reforma al referéndum aprobatorio que ordenaba la propia Constitución. Entonces, lo que pasa es que ahí se activan y me perdonan, ahí se activan los resortes de la Constitución. Y como se activan los resortes de la Constitución, ya el tema de la Asamblea Soberana tiene límites. ¿Por qué tiene límites? En el procedimiento. Porque existe un órgano que se llama Tribunal Constitucional. Entonces, si la Asamblea trasciende el ámbito de lo que son sus competencias determinado por la propia Constitución, o sea, las cláusulas pétreas le ponen un límite a la Asamblea. Eso es teórico, Rafael. No es teórico. Lo que ha ocurrido en la práctica es que todas las reformas... Claro. No, yo quiero cerrar. Pero yo lo que quería decir, que presidente, consultor, que quien puede modificar para un lado puede hacerlo para el otro. Es cuestión de voluntad política. A mí me parece... Ese traje de buzo le queda... No hay paginado ya. Pero a mí me parece jurídicamente... Pero vamos a mí me parece jurídicamente imposible que la Asamblea modifique todo eso. Que nos llevaríamos un tiempo explicando por qué es difícil. Habría que hacer dos convocatorias, pero vamos a suponer que se logre sortear todo y que diga, y el artículo 256, vamos a modificarlo, como dice José. Sí, pero para el otro, para el próximo presidente. De manera transitoria. Vamos a eliminarlo. Oye, la creatividad eso es la creatividad que hay. No creo que se llegue tan lejos. Además, como dijo Paz, pudiese haber, ¿no? Pero hay un control, hay un tribunal constitucional que es un control, un límite. Sí. No hay un poder en la tierra que no tenga límites. Doctor, yo me sumo a esa valoración de Ernesto, porque realmente ha sido un referente histórico lo que hizo el presidente Abinader con esa constitución, y yo lo he valorado, aunque yo particularmente, esto ya es muy personal, yo creo que los expresidentes tienen que salir habilitados para poder tener la posibilidad, no necesariamente de volver, pero tienen que tener esa posibilidad. Pero es una apreciación muy particular que no quiero no la tenían antes de esta reforma. Debatir. No la tenían, correcto, no la tenían antes de esta reforma. Doctor, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo presentó un anteproyecto de ley para fortalecer las penas contra los migrantes, los traficantes de personas. Y a mí me gustaría saber cuáles son en términos concretos las garras que tiene esta ley y cómo usted entiende que puede contribuir a fortalecer nuestra política migratoria. Bueno, usted lo ha dicho en la pregunta. Lo que se ha hecho es presentar un proyecto de ley primero para ampliar los tipos penales. Y esto da para un programa. O sea, quizá no una respuesta rápida, pero trato de resumirlo lo más breve posible. Habían algunas conductas que tienen que ver con la complicidad y el involucramiento en el tráfico de personas que no estaban tipificadas como delito, que se amplía ahora. Se amplía las complicidades y se aumentan las penas de los autores principales y de los cómplices. Esa es la idea. Esto quizá tenga un efecto disuasivo para que este crimen que no se puede definir, el hecho de traficar con personas, con seres humanos, a ver si lo que sacan dinero traficando, y no hablemos de la trata, que es peor, porque el tráfico es ayudar a una gente a que cruce la frontera, y la trata es hacer lo propio, pero para explotarlo y sacar provecho como si fueran esclavos. Y esta ley también, este proyecto de ley también tiene una particularidad, y es que asume una propuesta anterior de la modificación de un artículo que dice que en el caso de los menores y de las personas incapacitadas mentalmente, su voluntad
no cuenta como eximente de la responsabilidad del autor. Si usted trafica con un menor, aunque el menor le haya dicho que quiere que lo traiga, usted está cometiendo un crimen. Son muchos los elementos, pero a mí me parece que sí, que esto es necesario. Ese tema, ese es uno de los temas que cuando se presentó el proyecto de trata y tráfico, surgieron las voces, las jaurías, protestando y diciendo, y eso es un tema más complejo que algún día podemos hablarlo aquí, dentro de este ambiente que me pareció ideal para conversar. Claro, este programa es suyo, doctor. Finalmente. Hay una parte de los dominicanos que tienen en su cabeza que el presidente dominicano debería ser una especie de primer ministro suizo, es decir, una gente que va al palacio en bicicleta y que coge el metro. Lo que ellos no le dicen a los otros dominicanos es que en Suiza los dueños del país son los banqueros y esos no andan en bicicleta ni en metro. Aquí el presidente de la República es la figura con más poder y es, digamos, un símbolo omnímodo del poder del Estado. Pero cuando se convierte en expresidente, pasa a ser, extrañamente, o sea, se despoja de todas sus facultades y pasa a ser un ciudadano normal, sin régimen de ningún tipo. O sea, cuando hablo de régimen, o sea, es un cambio drástico de tú ser una figura con tanto poder a no tener un rol en la sociedad. Estados Unidos ha corregido eso, ha organizado eso. Los expresidentes pasan a tener una biblioteca, tienen unos roles simbólicos respecto al funcionamiento de la nación. A los otros expresidentes. Pasan a ser una especie de embajadores, de buena voluntad. En algunos casos senadores. Correcto, sí. En algunos casos senadores. Aquí quieren pero volver. Aquí no hay régimen alrededor de eso. Mira, en Argentina a veces no es vitalicio, pero a veces tú pasas a ser senador por un periodo y eso te permite en un foro como el Congreso defender las políticas que impulsaste. Pero aquí la tradición ha sido, el presidente es amado porque maneja todo el poder del mundo, pero cuando tú eres expresidente, esa es la tradición, la cultura. Es lo peor. No, incluso siendo presidente, bien. Hay un Vamos a extenderle esa prohibición al expresidente Fernández, por ejemplo, que ha gobernado 3 periodos. Porque yo digo. Yo estoy haciendo una pregunta seria que no. No, pero mi pregunta es seria. No, pero mi pregunta. No, es que tiene objetivo político. No, pero yo retiro la politización. No, lo está politizando. Yo retiro la politización. Le voy a quitar el nombre. ¿Pudiera extenderse esa prohibición a un expresidente, a alguien que haya gobernado en 3 ocasiones y que quiera volver de nuevo? Es que tú me, o sea, así tú me estás dañando la pregunta y de hecho me está poniendo en una posición difícil porque yo soy el presidente de la Fuerza del Pueblo de la capital y no es mentira. Entonces, eso me va a obligar, ¿tú entiendes? O sea, me pone en una situación incómoda. Yo estoy haciendo una pregunta fuera del ámbito de quién ha sido expresidente, de si Leonel, de si Danilo, de si Hipólito y de si Luis va a hacerlo, sino desde el punto de vista de lo que le conviene al país. ¿Cómo tú visualizarías, usted visualizaría? No, como quiera. O sea, es ese régimen vinculado a una figura que está trascendente en la vida política nacional. Y cada día vamos a tener más expresidentes. Mira, a mí la idea de los senadores, aunque sea por un periodo de los expresidentes, no me parece mal. Que es un sistema en Argentina que se ha usado en otros medios, en otros países. Habría que pensar y legislar para que los expresidentes, fíjate cómo ahora los expresidentes están colaborando con un tema. Pudiera haber un consejo donde permanente, donde los expresidentes, con algunas exclusiones, porque en El Salvador los expresidentes, los que no están presos, andan tan prófugos. Y en Perú. Tendría que haber algunas reglas. Pero eso daña a los países. Pero ya fuera de la pregunta de Paz, que ya la respondió, yo quiero hacer otra preguntita. Finalmente, esa prohibición, doctor, no se pudiera extender a otros expresidentes, porque yo le digo, por ejemplo, yo prefiero que puedan volver, porque si se deja al que ha gobernado 3 veces y puede volver a ser presidente, entonces, ¿por qué otro que va a gobernar 4 se tiene que ir para su casa y el otro que gobernó se va para su casa? Jurídicamente eso... En otro emisora, ¿quién que se lo lleva? Don Antoliano Peralta en el rumbo de la mañana. Un aplauso. Gracias. Usted tiene que venir para acá porque fue la conversación. Muchas gracias. Dale, Isidro.